Bueno, en esta ocasión tengo el privilegio, el honor de estar acá con mi amiga, la psicóloga Lorenia Lord. Y Lorenia y yo hemos platicado mucho sobre el tema de la salud mental y emocional de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, las niñas y los niños, y cómo las familias podemos contribuir en la educación, la formación familiar. Lorena es una experta en el tema de la psicoterapia y también está haciendo una maestría. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que estás estudiando ahorita y a lo que te has dedicado? Bien, pues primero soy psicóloga, ¿no? Después hice una especialidad en desarrollo e integración infantil. Ahorita ya tengo un año haciendo la maestría en psicoterapia gestal y en sí lo que es la especialidad me ha llevado un poquito más en la cuestión de entender más a los niños, ¿no? ¿Por qué un niño se comporta de tal o cual forma? ¿Por qué un niño tiene ciertas reacciones, por ejemplo, en la escuela? Conocer el entorno nada más con observar a un niño. Qué importante es el poder saber lo que le pasa al niño. Fíjate que yo pienso algo, Lorena, que todos, así como todos pensamos, razonamos y filosofamos un poco, todos de alguna manera teologizamos, hacemos teología porque todos tenemos un concepto, también todos deberíamos ser un poco psicólogos, ¿no crees? Sí, de hecho sí, sin pensar o sin saber, de alguna manera todos tenemos algo de filósofos, ¿no? Desde la mañana que nos levantamos, el estar pensando qué vamos a hacer hoy, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer mañana, o qué hice ayer, o cómo es una manera de hacer filosofía, a veces sin saber que lo está haciendo. En la cuestión de la teología también, pues tú sabes que es algo que a mí me apasiona mucho, también irme a esa parte de lo que es la espiritualidad en el ser humano, el ir conociendo, el ir entendiendo esa parte en la que Dios se nos va mostrando de diferentes formas. Y qué padre es que todo este conocimiento teórico en lo que es la psicología y demás pueda venir a como hacer una mancuerna entre lo que puedes ayudar en lo espiritual, que es obviamente la base del ser humano, ¿no? Para poder hacer, yo lo pongo así como un triangulito o como un tripié como el que nos está grabando ahorita aquí, ¿no? Sin uno de ellos va a haber una inestabilidad, pero si ponemos la espiritualidad como una base, que sea el principal, y lo demás nada más que apunte a algo que es necesario, pero que no es tan importante, nos ayuda a poder ir más allá. Qué importante es entender la integralidad del ser humano, Así que es. somos un espíritu, que tiene una mente, una psique, un alma y que nos movemos, tocamos, palpamos con un cuerpo. Hablando acerca de los niños, los adolescentes, estamos hablando ahorita y platicando con profesores de la educación básica del estado de Sonora. ¿Cómo tú has visto a los padres, madres, a tutores en el tema pandemia y los niños y cómo esto ha afectado las emociones, la educación y todo esto que nos ha pasado a todos? Porque las casas se han convertido en gimnasios, centros de trabajo, escuelas, se han convertido en hospitales, se han convertido en todo el entorno del hogar, como que volvimos a lo básico, pero también se ha desatado violencia. Porque de repente como que se encuentra la pareja y dice, oye, pues nada más se veía los fines de semana y ahora te veo casi a diario. Entonces eso ha desatado como un estrés extra. ¿Y cómo tú has visto en la terapia esto que nos ha pasado a todos y que tiene que ver mucho con la educación de los niños? Claro, de pronto las personas no saben qué hacer ahora, las que estaban, por ejemplo, acostumbradas a estar fuera la mayor parte del día, y tristemente que no estaban acostumbrados a estar con sus hijos la mayor parte del día, de pronto se ven en esta situación por la que absolutamente todos estamos pasando y se empieza a generar esta parte que es violencia y no necesariamente de física, ¿no? La psicológica, que puede ser en la mayoría de los casos la más dura. En mi proyecto de tesis que estábamos platicando, precisamente ese es el tema que yo voy a abordar en mi tesis de la maestría,
porque se viene todo esto y entonces la gente que empieza a buscarme para tener un acompañamiento y me dice, es que ahora qué hago, yo cómo le ayudo a mi niño, o sea, si de alguna manera toda esa responsabilidad se la habían adjudicado al maestro, pero resulta que el maestro está detrás de una pantalla y ahora yo me tengo que hacer responsable de muchas cosas. Y el estrés que le genera más a las mamás que a los papás ha generado una violencia. De hecho, se ven algunos memes ahí donde la mamá está ahí, hemos visto como chiste a veces, y eso también es algo muy delicado, que vamos normalizando la violencia. Ven como chiste que la mamá de pronto esté golpeando al niño porque no entiende o le dice, ya estás en eso, lo otro, cuando en realidad eso es violencia. Entonces, a veces nosotros, que también me pasa, vienen los papás y me traen al niño entre 14 años es como que lo más de edad más baja que me ha tocado acompañar, donde quieren los papás que yo ayude al niño, cuando en realidad el que ocupa ayuda es el papá. Entonces, ok, yo veo al niño, platico con él y después digo, es que esto es un trabajo en equipo, porque si este niño es agresivo, si este niño es violento, si este niño tiene algunas actitudes para con los papás o los tíos o los amigos o quien sea, eso lo viene aprendiendo desde su casa. Entonces les pongo yo así como en sentido figurado, está el árbol y tú me traes la manzana podrida para que yo te diga por qué la manzana está podrida, cuando en realidad esa manzana depende del árbol y tú eres ese árbol. Entonces primero tengo que trabajar contigo para que puedas ver un cambio en tu hijo, porque primero tienes que cambiar tú para que puedas ver un cambio en tu hijo. Totalmente. El tema de la orientación familiar es fundamental, que los padres... Mira, nadie nace sabiendo ser padre o madre, pero cometeríamos un grave error si no aprendemos. Claro. Los seres humanos no pedimos nacer, no aprendemos a vivir, pero a veces, nadie se quiere morir, ¿verdad? Y es importante aprender a vivir. Fíjate que en el tema de la sociedad que estamos viviendo, padres tan ocupados, profesores que tienen 2 plazas, que ya van, ya vienen y nada más tienen a ratos a sus hijos. ¿Qué podemos hacer con esta sociedad que creo que la pandemia nos frenó un poco, pero que todo el mundo está así como a las carreras, como ya que pase esto para volver a mi normalidad de ocupación, de estrés? Pero quien vive estresado por la ausencia, y no necesariamente que papá o mamá se haya ido de casa, sino que estando en casa estamos ausentes, ¿cómo pudiéramos los padres y madres poder ayudar a ese niño e integrar esa familia? Yo siempre le digo a papá, mamá, cuando me dice, es que tenemos una familia disfuncional, y yo le digo, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué no la haces funcionar mejor? Así es. ¿Cómo les podemos ayudar a esos papás tan ocupados? Yo creo que lo primero es que se den cuenta, porque tú no puedes generar un cambio en ti si no te das cuenta que está mal. Entonces, mientras tú no como decimos luego, no te caiga el 20 de que el comportamiento de tu hijo es a raíz de algo que tú como papá, yo como mamá, lo hemos ocasionado o lo hemos generado. Entonces, yo creo que nosotros como psicólogos o como orientadores, la parte que nos toca, la responsabilidad es de alguna manera irles hablando a los papás para que ellos vayan entendiendo que el proceso de su hijo tiene mucho que ver con el entorno en el que el niño está creciendo. Con la cuestión de los maestros, todo es un trabajo en equipo. El papá o los papás tienen que tener una comunicación con el maestro también, porque no todo el trabajo es del maestro, ni tampoco todo el trabajo es de los papás. Ciertamente los papás tienen la responsabilidad porque es su hijo, ¿no? Pero también el maestro tiene que tener de alguna manera la responsabilidad de saber de qué manera puede ayudar a ese niño, y ahí es donde entran estas que se llama escuela para padres, donde se pueden desarrollar muchísimos temas que yo siempre les digo en la cuestión de desarrollar este tipo de temas, hazlo corto, porque si tú invitas a los papás a que vayan a escuela para padres a las 7 de la tarde,
van a ir si los obligas, pero no van dispuestos. Entonces, ahora sí que los maestros tienen que utilizar su ingenio para hacer escuela para padres, pero de manera muy corta. No sé, pueden hacer algún video, ahorita eso se presta más, y enviarlos por WhatsApp y decir la importancia, porque en realidad cualquier trastorno que pueda tener un niño, si tenemos el conocimiento de cómo tratar a ese niño con ese trastorno, todo iba a ser normal, entre comillas, porque no hay niños difíciles. Lo que no hay son papás dispuestos a ayudar a ese niño que tenga algún tipo de trastorno como autismo, déficit de atención, qué sé yo. Si sabemos de eso, o sea, no tienes que ser psicólogo para que tú te metas en este tema, que tengas la inquietud, obviamente, que pues al niño qué le pasa, no sé, es inquieto de más, que vaya con un especialista que le diga qué tiene y que lea sobre eso para que pueda ayudar al niño. Fíjate que hablando de eso, a mí me gusta más orientación familiar que escuela para padres, porque escuela para padres es un poquito como más cerrado, ¿no? Inclusive el nombre. Sí. Y orientación familiar ayuda a la familia extendida, papá, mamá, abuelos, tíos, primos, hasta los vecinos pueden participar dentro de un vínculo familiar. ¿Cómo podemos nosotros como padres y también los maestros fortalecer el autoestima tanto del niño de etapa preescolar, el niño de secundaria o de primaria? ¿Cómo le pudiéramos hacer para hacerlo sentir más valioso, más importante, más amado, pero el amor no solamente como un sentimiento, sino como el respeto, la valoración, el que el niño sepa? No nada más basta con saber que le aman, sino sentir que le aman. Entonces, ¿cómo pudiéramos ayudar al niño en su autoconcepto de sí mismo a mejorarlo? La mejor manera de que el niño que él se vaya sintiendo seguro de la capacidad que tiene para hacer las cosas, también depende de los papás, porque a veces no sabemos cómo decirle al niño que está bien. En la cuestión de los límites también, saber cómo implementar un castigo, porque jamás decirle no te quiero porque te portaste mal, son muchas cosas. El ser humano entre los 0 y los 5, otros dicen que los 6, no sé, pero es como que un debate eso, ¿no? Pero lo vamos a dejar entre el 0 y 5. Ahí es donde el niño realmente es donde agarra toda esa seguridad que va a necesitar para el resto de su vida. En la primera infancia. Claro, o sea, si bien es cierto que después, a lo mejor mediante experiencias o qué sé yo, o tú y yo como creyentes de Dios que sabemos que el Señor puede restaurar muchísimas cosas, pero en la cuestión psicológica, si desde chiquito el niño es un niño que se sabe amado, respetado, valorado, difícilmente este niño se va a desviar cuando esté más grande. De repente como que necesitamos ser más resilientes, más fuertes, ¿no? Como poder afrontar las situaciones de crisis y que estamos en una crisis y a veces uno como adulto no es resiliente, ¿cuánto más el niño? ¿Cómo ayudar al niño? Y cómo el profesor, la profesora puede ayudar al niño a ser más resiliente. De hecho, es con algo que ya nacemos todos, pero no lo desarrollamos. Pero el ser humano tiene la capacidad, el ser humano tiene esa capacidad de autorregularse también, pero no lo sabe. No lo sabe, ¿por qué? Porque el ser humano casi siempre se deja llevar más por los sentimientos y los sentimientos solamente te confunden. Si tú enseñas a un niño a tener un pensamiento crítico, va a aprender a hacerlo también. Hay quienes tienen el don de ser resilientes y poder, pero no todos lo tienen, el don de identificarlo y poder resurgir en un problema, niño, adolescente o adulto, no importa. Pero la capacidad de autorregularnos la tenemos todos, es algo que ya lo tenemos. Y es algo que de alguna manera el terapeuta ayuda a la persona o al niño o al adolescente, quien sea, a que vaya desarrollando esa parte, ¿no? de qué hacer con este problema que yo tengo ahorita. Que ese problema no te hunda, sino que sepas qué voy a hacer con esto que tengo. Eso es
lo bonito de enseñar a las personas y que sepan que todos tenemos esa capacidad, pero muchos no la saben. Totalmente. Así como fortalecemos nuestro sistema inmunológico, sí, y he estado platicando con algunos doctores sobre el tema COVID-19, y dice, pues todo el mundo usa un cubrebocas, todo el mundo se pone gel en las manos, tenemos la distancia, pero ¿y cómo te estás cuidando internamente? ¿Cómo estás haciendo para que tu sistema inmunológico y tu cuerpo esté fuerte? Y luego me decía un doctor, es que a donde se esconda la persona, allá va a llegar el COVID. Entonces, mejor prepárate para cuando llegue. Pero si pensamos de esa manera también de las situaciones adversas y difíciles de la vida y cómo poder tener un sistema inmunológico emocional, cómo poder ayudar a cuando vengan las situaciones, las pandemias personales, el no soy, no valgo, no puedo, y cómo poder fortalecer a ese ser humano, porque ahí es donde nace la seguridad en las escuelas, en la seguridad personal, en lo que yo, en el sentido de valor que tengo como ser humano y como niño. Y hablando específicamente a los profesores, de repente son 40, 50 alumnos, ¿verdad?, en educación pública, y tan disperso, y llega... ¿Cómo puede el profesor prepararse emocionalmente para lo que va a hacer en el aula e influir positivamente en esos niños? Sí, se me hace a lo mejor voy a decir algo muy fuerte, Jonathan, pero la verdad es que yo lo he visto. Hay muchos maestros que no están ahí por vocación, no lo están. Entonces, yo creo que esa pregunta es personal para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente yo? Porque es una responsabilidad muy grande ser maestro de educación básica. Muy, muy grande, porque no puedes ver a los niños como un número más. Estás tú de alguna manera contribuyendo al mundo, a la humanidad, a qué va a ser esa personita cuando esté grande. Entonces, es como un llamado al maestro a que se haga la pregunta, primero, ¿qué está haciendo ahí? ¿Y qué tanto se está cuidando él internamente y después intelectual? Porque podemos tener muchísimos conocimientos, pero a veces el tener muchos conocimientos no quiere decir nada. O sea, entonces necesitamos también trabajar esa parte interna como quieran llamarle, ¿no? Como ellos quieran llamar, pero hacer esa reflexión para saber realmente qué es lo que estoy haciendo yo en un grupo tan grande, por ejemplo, de 40 niños. Yo entrevisté a algunos maestros porque necesitaba saber cuál era el problema que ellos veían más en el salón de clases, en el aula. Y había muchos niños con hiperactividad, se me hizo a mí como que qué raro que sea que de 5 hayan dicho que en su grupo, de 5 maestros, que todos en su grupo los tenían. Entonces, Abby, ¿de qué manera tú tratas a este niño? Y la verdad que no supieron qué contestar. Entonces de ahí viene la pregunta muy personal, ¿de qué manera tú como maestro te estás preparando para poder ayudar a estos niños? No es la responsabilidad completa del maestro, totalmente de acuerdo, pero sí tiene que tener las herramientas para que cuando este niño llegue, saber a dónde lo va a canalizar, de qué manera le puede ayudar. Y también tener esa comunicación con los papás, por eso digo que es un trabajo en equipo. Pero sí, la pregunta sí es bastante personal a cada uno de ellos. Sin duda. De repente como que escuchamos mucho la frase, busca un trabajo que ames, ¿no? Así como lo que te haga sentir muy feliz. Pero también yo le he dicho a personas, ¿por qué es más fácil amar lo que haces? Ya estás allí, ámalo, disfrútalo. Por ¿verdad? algo está ahí. Por algo estás allí. Exacto. O sea, y qué bueno que aprendamos nosotros a amar lo que hacemos. En una ocasión escuchaba acerca de un hombre muy famoso que estaba dando una conferencia a mercadólogos y les decía, les voy a hablar sobre el mejor marketing que hay y es amar a sus clientes. Algo tan básico. Ámenlos porque una persona sabe cuando le amas y te va a comprar. Y si en la vida nosotros nos dejamos guiar por algo que está tan perdido y tan mal interpretado como es el amor, ¿no? Pero definitivamente
como profesores, como docentes, tenemos que amar lo que hacemos y amar nos va a llevar a la pasión, a la vocación, a retomar el rumbo, a retomar el camino, ver las inteligencias que puede tener nuestros niños, las personas que estamos nosotros formando, porque son definitivamente barro en nuestras manos. Uno de los temas de Lorena y en el cual ella se ha especializado es el abuso sexual infantil. ¿Cómo ha ido esta evolución? Abuso sexual infantil. Estuve hace tiempo en la Riviera Maya y con dolor en mi corazón escuchaba que México es el paraíso de la prostitución infantil y la Riviera Maya más. Y escuchaba también acerca de la pornografía infantil, del turismo sexual infantil, y me dolió en el alma. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo los mexicanos? ¿Por qué nuestro país está ahorita a niveles mundiales como el segundo lugar en esto? ¿Y cómo podemos prevenir el abuso sexual infantil en los hogares y en las escuelas, que es donde los niños pasan más tiempo, Lorena? Así es, tenemos que ser tan cuidadosos en ese sentido, en la cuestión de los niños. A veces los papás cometemos el error de decirle a nuestros hijos que tienen que obedecer a los mayores. Y ciertamente tienen que obedecer, pero no a todos. Buen punto. Exacto, entonces si tú le estás diciendo a tu niño que tienes que obedecer y obedecer, realmente no sabemos cuándo se puede presentar una situación de abuso, porque si viene un abusador, un abusador sexual, porque el abuso abarca muchísimo, y le dice, tienes que hacer esto, él lo va a hacer por obediencia. Y a veces no sabemos el daño tan grande que ocasionamos en los niños, porque ellos dentro de su inocencia hacen cosas que aunque se sientan mal, lo hacen por agradar a la persona, ya ni siquiera al abusador, sino a la persona que le está diciendo que tiene que obedecer. Es un tema muy fuerte, pero es un tema que pasa, tristemente. En una ocasión una amiga me dijo a mí, muy enojada, me dice, ¿con qué confianza voy a ir yo a dejar a mi hijo a la iglesia? Y yo le contesté, con la misma confianza como dejas a tu hijo en la escuela, como lo dejas en las clases de fútbol, porque los abusadores sexuales están en todos lados, no solamente están en la iglesia. Wow. Entonces, ahí entra otra vez la responsabilidad de nosotros como papás, educar a nuestros hijos en la sexualidad. Hay partes de tu cuerpo que nadie puede tocar ni nadie puede ver. Y sobre todo que el niño sienta la confianza de que cuando algo pasa así, que le llegara a pasar, que sepa que puede confiar en su mamá o en su papá. Porque en la mayoría de los casos, los niños se callan por miedo al rechazo. Y las personas casi siempre que abusan de los niños están dentro de la familia. Es muy doloroso. Es muy doloroso, pero es cierto. Es muy doloroso que las personas, el lugar donde esa personita se tiene que sentir más seguro, más amado, más protegido, como lo es su hogar, su escuela, también sea un lugar donde haya violencia. Y pues ese es el objetivo de esta charla, crear entornos escolares seguros, crear ambientes que puedan provocar la enseñanza, el aprendizaje, lo cognitivo, pero lo cognitivo primero es psicoafectivo, primero es emocional y más profundamente es espiritual. Es espiritual. ¿Qué le dirías a una persona que te dice, yo no quiero religión, pero sí quiero espiritualidad? ¿Verdad? Y a mí me encanta ese tipo de personas porque yo digo, creo que todos iniciamos por algo. ¿Cómo puede cultivar la espiritualidad una persona así? Pues te puedo decir que puede ser, aunque seas una persona muy religiosa, no necesariamente eres una persona espiritual. Wow, muy buen punto. Entonces, simplemente pues es que si nos vamos a la Biblia, pues ¿qué dice ahí? No, las primeras comunidades, ¿cómo la gente los veía? Entonces, si la gente ve en ti algo, te va a preguntar, oye, yo quiero de lo que tú tienes. Y eso es una espiritualidad, independientemente de la religión que tú profeses, porque eso es aparte.
Eso viene con la cuestión de más de lo que te van inculcando tus papás, pero también nosotros tenemos que ir desarrollando nuestro criterio y decir a lo mejor por aquí no es. Entonces la religión no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es algo que pues todos, ¿no? Todo ser humano lo puede ser, pero pues es algo que lo tienes que trabajar, todos podemos hacerlo, Jonathan, tú lo sabes. Claro, sí. Pero es cuestión de que tú quieras hacerlo. Claro. Entonces, no, o sea, en ese punto, a mí no me hables de religión, yo quiero espiritualidad, perfecto, pues así está la cosa y tú tienes que trabajar en ella. Fíjate que hace tiempo, curiosamente iba con un profe, andábamos dando unas charlas sobre orientación familiar a algunas escuelas en la Sierra de Sonora, y yo le dije, detén el carro, vamos a pararnos aquí. ¿Por qué? Me dijo, profe. Y él me dice, profe, ¿verdad? Yo admiro a los profesores, pero yo no estoy frente al aula. Yo le dije, pero vamos a ponernos a contemplar las estrellas. Mira, profe, él sí es profe. Mira qué bellas las estrellas. Eso es espiritualidad, contemplar las cosas, el sentido de la contemplación, de la admiración. De hecho, admirar es una manera de amar. Y nosotros podemos contemplar un amanecer, contemplar las estrellas, contemplar un bebé y empezar a crecer, empezar a ser más introspectivos. Porque creo que en la medida que seamos introspectivos, vamos a poder nosotros poner más en paz nuestras emociones. Y este punto tan importante de la inteligencia emocional, de la vida del profesor, de la vida del tutor, del papá, de la mamá, qué importante es, ¿no? Aprender el control emocional para poder ayudar al niño. Así es, ese es otro punto, ese es otro tema bastante interesante de aprender a regular y a conocer la emoción, porque la emoción te puede llevar a hacer cosas muy buenas, pero también muy malas, porque la emoción, eso que estás sintiendo en ese momento, te hace que tomes una acción. En este libro de Daniel Goleman, de la inteligencia emocional, viene un espacio donde habla de una persona que supuestamente nadie iba a llegar a su casa y resulta que pues llegó el hijo y él no sabía y mata al hijo. Y eso fue porque en ese momento no supo controlar primero no se calmó y vio quién había llegado y era el hijo, entonces mata al hijo. Entonces, qué importante es poder identificar el tipo de emociones. Lo que vemos en la calle cuando la gente se altera porque si alguien se te mete y por qué se me metió. Entonces, saber tranquilizar esa parte y decir, identificar esto me molesta, esto me enoja, esto me pone triste, pero identificar toda esa parte. Ese es un tema muy bueno para conocer. Será un tema para una siguiente ocasión. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues qué bueno que ustedes han estado con nosotros, qué bueno que podemos estar platicando con Lorena. Sigamos creando espacios escolares seguros para nuestros niños y niñas, adolescentes, y que los hogares y las escuelas sean los lugares más creativos que pueden. Ese es un gran tema, la creatividad, ¿no? Sí. Los lugares más creativos, más llenos de fe, más llenos de esperanza, más llenos de espiritualidad, de entereza emocional para nuestros niños y niñas. Gracias, Lorena. Al contrario, Jonathan, gracias a ti por estar aquí.